Vamos a ver el tema de vectores y vamos a ver la diferencia de vectores y vamos a ver la diferencia entre lo que es un conjunto de números, una eneada o un conjunto de números que me dan las coordenadas de algo. Miren, por ejemplo, en este caso tenemos un sistema de fuerzas que se manifiestan en estos hilos internamente. Seguramente en física habían problemas de este tipo. Entonces, repito, tenemos este sistema de fuerzas y están las fuerzas en el interior de estos hilos. No se ven, pero bueno, pues ahí se manifiestan. ¿Sí? Miren, en este caso, la botella está fija, no se mueve, por lo tanto quiere decir que la suma de fuerzas de todo el sistema pues debe sumar 0. ¿Sí? Vamos a poner nuestro sistema de referencia. Miren, aquí vamos a poner nuestro origen, en donde confluyen todas estas fuerzas. Nos interesa nada más esta parte. ¿Sí? Muy bien, entonces hacia acá vamos a poner el eje de las x's. Y hacia acá el eje de las y-s. ¿Sí? Pero como estamos en el mundo de fuerzas, pues este sería el eje de las fx y este es el eje de las fy-s. ¿Sí? Muy bien. En este dinamómetro, que es un aparatito que me permite pues, medir fuerzas, le vamos a llamar la fuerza 1, es la que mide a lo largo de este hilo. ¿Sí? Le vamos a llamar la fuerza 2. Vamos a poner otro color. Vamos a hacerlo rápidamente. F2. Y acá la fuerza F3. ¿Sí? Muy bien. La fuerza F1. Por cierto, el eje de las zetas lo vamos a poner en forma vertical. ¿Sí? Vamos a tomar un sistema de referencia derecho. Ponen su mano derecha, los dedos sobre el eje de las x's y los giran hacia el eje de las y-s y el dedo gordo les indica para dónde va el z positivo. Entonces el eje de las fz positivas van saliendo del pizarrón. ¿Sí? Muy bien, por lo tanto, todas estas fuerzas están a un ángulo de 90 grados respecto del eje de las zetas positivas. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el suelo, el eje del plano XY, y entonces habíamos visto en el video pasado que todos los objetos o todas las cosas que estén sobre el suelo están a un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el otro ángulo que necesitamos es el que está sobre el suelo. Es este. Este es la φ1. Es el ángulo que va del eje de las x hasta donde se manifiesta la fuerza 1. Está la φ2, el ángulo φ2, que va del eje de las x hasta donde se manifiesta la fuerza 2, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y finalmente tenemos el ángulo φ3, que va del eje de las x hasta donde se manifiesta la fuerza 3. ¿Sí? El ángulo φ1 pegué aquí en el centro un transportador, que es como medimos los ángulos. ¿Sí? Y este ángulo, el ángulo φ1, está a 30, bueno, abajo de buen cubero, 38 grados. ¿Sí? El ángulo φ2, que va del eje de las x a donde se manifiesta la fuerza 2, abajo de buen cubero está a 152 grados. 152 grados. Obvio, estoy cometiendo algunos errores de medición, como en todo sistema físico en el que se hacen mediciones, pues se cometen algunos errores porque mis sistemas de medición o mis aparatos de medición pues siempre van a tener un cierto margen de error, y pues la apreciación que damos como humanos a esta medición pues también tiene
o es susceptible a ciertos errores. El ángulo Φ3, si se dan cuenta, está hasta aquí y está a 239 grados. 239 grados. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a medir las fuerzas. Las fuerzas las medimos con los dinamómetros. ¿Sí? Ese dinamómetro me está dando una fuerza de, ahorita les digo, son 8, de 3.4. Esta me da 3.4 newtons. ¿Sí? Déjenme corroborarlo. Sí, da un 3.4. 3.6 newtons. ¿Sí? Él de acá me está dando una fuerza, me está midiendo una fuerza de, ahorita les digo, de 1.1 newtons. Y la fuerza 3 me está dando una fuerza de 3.1 newtons. ¿Sí? 3. Sí, efectivamente. Y 3.6 newtons. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una tablita. A ver si cabe. La vamos a poner aquí. Fíjense que mi sistema de referencia no necesariamente tiene que estar completamente vertical en el eje de las F y S. Yo lo puedo girar. De hecho, este sistema es invariante bajo rotaciones. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a poner aquí la fuerza. Aquí vamos a poner sus coordenadas polares. Y acá vamos a poner las coordenadas cartesianas. No se les olvide que las coordenadas polares vienen de las coordenadas esféricas cuando θ es igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces, en sí estas vienen de las coordenadas esféricas. Y las coordenadas cartesianas vienen de las coordenadas rectangulares tridimensionales cuando la coordenada en z pues vale 0. Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro rayado. ¿Sí? Así y así. Y en coordenadas polares, pues aquí va la magnitud, la R, y acá va el ángulo phi. ¿Sí? Entonces se le olvide que en coordenadas esféricas se pone la R, la θ y la phi. Si θ vale 90 grados, entonces esto se reduce a R, phi. No me interesa poner θ porque ya sé que θ es 90 grados. Y de aquí podemos pasar a coordenadas rectangulares x, y, z. Pero si z vale 0, que es cuando θ vale 90 grados, entonces esto se reduce a las coordenadas cartesianas x y y. ¿Sí? Entonces, en coordenadas polares tenemos que poner la magnitud y la phi. Puesto que estamos en el sistema, en un mundo de fuerzas, esta debe ser la FR. La FR, ¿sí?, no es más que la magnitud de la fuerza F. Es un vector, ahorita vamos a ver eso. O simplemente F. ¿Sí? Entonces esta sería la FR1
con el phi 1. Muy bien, vamos a anotarlas. A ver, entonces tenemos que la fuerza 1, que también es la FR1 o la F1, ¿sí? Sería 3.6 newtons, 3.6 newtons, y está a un ángulo de 38 grados. 38 grados, ¿sí? Vamos a ver para la fuerza 2. En la primera entrada tenemos que poner la magnitud, o sea, sería la FR2, ¿sí? Acá está, es la FR2, o la F2 en magnitud, o simplemente la F2, ¿sí? Aquí también lo podemos poner la F1. Entonces, la F2 es 1.1 newtons, 1.1 newtons, y el ángulo phi, tenemos que poner el ángulo phi, está a 152 grados, 152 grados, ¿sí? Ese es el ángulo phi 2. Normalmente ponemos la FR3 o F3, que es 3.1 newtons, ¿sí? Y tenemos que poner, ya puse la magnitud, ahora tenemos que poner el ángulo está a 239 grados, ¿sí? Vamos a sumar en el último renglón, vamos a hacer la suma de fuerzas, ¿sí? A ver, aquí la F1 más la F2 más la F3, pues me queda, a ver, si se dan cuenta, esto me queda, a ver, 7, 8. 8, aquí serían 3, 4, 7. 7.8 newtons. Y si suman los ángulos, a ver, vamos a sumar los ángulos. Me queda 8, 10, 9. Tenemos 1, 4, 9, 12. Llevamos 1. 1 y 2, 3 son 429 grados. Entonces esto me dice que si sumo así como están estas coordenadas, me dice que la resultante de la suma de estas tres fuerzas, por cierto, vamos a ponerlo bien. Esta es la fuerza 1 vector, fuerza 2 vector y fuerza 3 vector. ¿Sí? Dice que esto no es cero, la suma de estas tres fuerzas, lo cual es incorrecto porque esta nos está moviendo. Según esta suma me está diciendo que la suma de fuerzas es 7.8 newtons a un ángulo de 429 grados. 429 grados hasta aquí son 360. Tendríamos que meterle otros 69 grados hasta acá. Entonces dice que la fuerza, la suma de esto debe ser en esta dirección con una magnitud de 7.8 newtons. Lo cual es falso porque entonces todo el sistema se estaría moviendo. Vamos a pasar esto a coordenadas cartesianas. No se les olvide que la transformación para pasar de aquí para acá sería las siguientes reglas, ¿sí? La x era igual a la r por el coseno de phi y la y era igual a la r, vamos a poner así, x, la r por el seno de phi, ¿sí? Como estamos en el mundo de fuerzas, esta debe ser fx y esta fy, esta fr y esta fr, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer la transformación. Aquí tenemos que poner la fx1 y acá la fy1. Las componentes de la fuerza, pero en coordenadas cartesianas para la fuerza 1. Bien, vamos a calcular la fx1. Fx1, según esto, me dice que ponga la fuerza, la fr, la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Debo poner la magnitud de la fuerza. Para la fuerza 1 es 3.6 newtons. Y lo tengo que multiplicar por el coseno de phi. Coseno de phi. Pero phi es 38 grados. Este hay que meterla a la calcu. Y de nuevo vamos a calcular la fy1. La fy1 es igual a, dice, pongan la magnitud de la fuerza, que es 3.6 newtons. 3.6 newtons. Y multiplíquelo por el seno del ángulo phi.
Entonces lo multipliqué por el seno del ángulo phi, que es 38 grados. ¿Sí? Si meten eso a la cálculo, a ver, hacerlo rápidamente. ¿Sí? No se les olvide que su cálculo debe estar en grados, pues porque aquí está esto en grados y vamos a trabajar funciones trigonométricas. Entonces, a ver, 3.6 por el coseno de 38 grados, eso me queda 2.84. Bueno, redondeando me queda 2.84 newtons. Y el de abajo, a ver, 3.6, a ver, 3.6 por el seno de 30, no, seno de 38, ¿no? Me queda 2.22 newtons. Entonces, pasando estas coordenadas polares a coordenadas cartesianas, me quedaría la componente x como 2.84 newtons y la componente y como 2.22 newtons. ¿Sí? Análogamente hacemos para las operaciones para la fuerza Fx2, vamos a ver, Fx2 y Fy2. Esta me quedaría, de acuerdo a mi transformación, la Fx2 pues es la componente, perdón, la magnitud de la fuerza, ¿sí? Que ya estamos en la fuerza 2, sería 1.1 newtons. 1.1 newton, multiplícalo por el coseno de phi. Coseno de phi para la fuerza 2 son 152 grados. ¿Sí? Y es igual, para la fuerza en y sería, pongan la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza me queda 1.1 newtons. ¿Sí? Multiplicado por el seno del ángulo phi, que son 152 grados. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las operaciones de una vez. Me queda 1.1 por el coseno de 152 y me queda menos 0.97 newtons. Entonces lo que tengo que poner aquí es menos 0.97 newtons. Vamos a calcular la de y, 1.1 por el seno de 152 y me queda 0.52, redondeando, 0.52 newtons. Fíjense que la componente en X me dio negativa y efectivamente la fuerza 2 está hacia atrás, la componente en X, ¿sí? Debe estar sobre el eje de las X, pero negativa, y la componente en Y, fíjense, la componente en Y debe estar sobre el eje de las Y positivas, por eso es Y positivo. Entonces esto me queda 0.52 newtons. Vámonos con la fuerza F3. A ver, la Fx3 pues sería la magnitud, que es 3.1 newtons, multiplicado por el coseno de phi, que son 239 grados. ¿Sí? Y la fuerza en Y3 me quedaría la magnitud, pues es 3.1 newtons, multiplicado por el seno de 239 grados. Muy bien, la primera me queda, ahora vamos a ver, 3.1 por el coseno de 239, me queda menos 1.6, redondeando, menos 1.6 newtons. Y en Y me quedaría 3.1 por el seno de 239. Me queda menos 2.66, newtons, ¿sí? Y se dan cuenta, efectivamente, ¿no? La fuerza F3, así aquí está el eje de las Fx, su componente en X es negativa, está por detrás del eje de las Fx, ¿sí? Y la componente en Y de esta fuerza, aquí está el eje de las Y, está por debajo del eje Y, debe haber sido negativa y efectivamente nos dio negativa. Entonces vamos a anotarlos aquí. Me queda menos 1.6 newtons, menos 2.66
newtons. Vamos a sumar esas tres fuerzas, Fx con Fx, las componentes en x. Entonces, a ver, es 2.84 más menos 0.97 menos 1.6. 1.6 y me queda 0.27. 0.27 newtons. Y vas a sumar las componentes en y, todo lo que sea en y con y. Es 2.2 más 0.52 y menos 2.66. Me queda 0.06. 0.06 newtons. ¿Sí? Fíjense que obviamente cometí algunos errores, pero esto es muy aproximadamente 0. Esto no tanto, pero bueno, si hubiera hecho bien las mediciones, también se hubiera aproximado a 0. ¿Sí? Entonces, este último resultado, que está aquí, es aproximadamente 0,0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pues esperamos? ¿Sí? Que el sistema no se mueva, es decir, que la suma de fuerzas pues me dé 0. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, estas cosas de aquí, a la hora de sumarlas, no me permite o no me da resultados de la vida real. ¿Sí? Este tipo de números. ¿Sí? Estas se le llaman diadas porque tienen dos entradas. ¿Sí? Las coordenadas, estas diadas que son las coordenadas polares, a la hora de hacer operaciones con ellas no me dan resultados de la vida real, ¿sí? Pero estas diadas, que son las coordenadas cartesianas, sí me dan resultados de la vida real. Sin embargo, estas de acá, ¿sí? La propiedad que tienen es que sí hay aparatos para medirlas, ¿sí? En particular está el dinamómetro y el transportador. ¿Sí? Entonces, algo muy importante y que lo tienen que incluir en sus apuntes, ¿sí? Este tipo de diadas o de acomodo de números, que se llaman coordenadas polares, no me permiten hacer operaciones que se acoplen o que me den resultados de la vida real, pero la ventaja que tienen es que existen aparatos para medirlas, ¿sí? La desventaja de estas diadas o acomodo de números es que no hay aparatos para medirlas, o sea, no hay un componentímetro de la fuerza en X que me permita medir la fuerza que está en este hilo, en el interior de este hilo, en X, su componente en X. Tampoco hay un componentímetro que me dé la componente en Y de la fuerza que hay dentro de este hilo en Y. O sea, no hay un aparato que yo le pueda meter aquí en el eje de las Fx que me dé la magnitud de la fuerza de la componente en el eje de las X, y tampoco hay un aparato que me permita ponerlo aquí que me dé la componente en Y de la fuerza que está en el interior de este hilo, ¿sí? Pero a la hora de hacer la suma de este tipo de diadas, de doble, de dos entradas, ¿sí? A la hora de hacer la suma, pues sí se aproxima a lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Entonces, el problema es que no hay aparatos para medirlas, pero sí puede hacer operaciones con ellas. Otra gran ventaja que tenemos es que ya sabemos hacer transformaciones de este tipo de coordenadas a este tipo de coordenadas, ¿sí? Muy bien. A este tipo de cosas, las de acá, se les llaman vectores, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a denotar? Bueno, los vamos a denotar con una flechita arriba, ¿sí? Es decir, esta va a ser la F1, flechita. Bueno, la flechita ustedes la pueden hacer como quieran, la pueden hacer así, o como quieran, ¿no? O así. Yo en particular la estoy haciendo así para rápido. Entonces, esta sería la fuerza 2 y esta de acá sería la fuerza 3. Repito, estas cosas de acá no son vectores, ¿sí? Muy bien.
Entonces, pues básicamente de eso trata el video, de ver que hay forma de medir las coordenadas de las fuerzas, ¿sí? También hay forma de medir las coordenadas de otros vectores como son la velocidad, ¿sí? O la aceleración, pero no podemos hacer operaciones con estas, ¿sí? Con estas sí podemos hacer operaciones, no podemos medirlas, no hay aparatos para medirlas, pero podemos hacer operaciones con ellas. Y a estas cosas de aquí, estas diadas, se les llama vectores, ¿sí?